Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Buenos días, estamos en el programa de las Voces de Cambio y decimos que este espacio es con el fin de darle voz a los sin voz. Y en este caso vamos a hablar de los partidos políticos. El tema se va a llamar: los partidos políticos fragmentan comunidades, así como una pregunta, y aquí el público pues tomará su determinación, y para eso hemos invitado a Víctor Alfonso Certuche Cobos. Es antropólogo, es historiador, perdón, está estudiando historia, en el doctorado en historia, ya creo que ya vas en las últimas, y él pertenece al colectivo Emancipaciones. Este colectivo es un colectivo pues que se mantiene por la cuestión ideológica de servicio, no, es autónomo económicamente, no depende de nadie, y eso pues habla muy muy bien del colectivo. Y entonces Víctor, tú dirás, decíamos que íbamos a hacer una pequeña historia de cómo eran los pueblos y llegan los partidos y qué pasa. Sí, pues buenos días. Muchas gracias, Leopoldo, por la oportunidad, por el espacio para poder platicar de un tema muy interesante y justamente coincide con el tiempo o el contexto que estamos viviendo en este año electoral. Y bueno, desde el propio trabajo que hace el colectivo Emancipaciones, pues uno de los temas centrales que ha estado dentro de nuestra agenda de trabajo, pues ha sido con las comunidades indígenas del pueblo purépecha. Antiguamente, bueno, o históricamente, las comunidades pues han mantenido desde el tiempo prehispánico, antes de que llegaran los españoles, pues sus propias costumbres, sus propias tradiciones, su propia cosmovisión de cómo organizarse social y políticamente. Si nos vamos a este periodo como más inmediato, las comunidades indígenas recientemente fueron incluidas dentro del régimen constitucional, es decir, hasta antes del 92 las comunidades no estaban reconocidas como tal, pero independientemente de esto, las comunidades han estado presentes, no han desaparecido, han resistido a todos esos procesos de colonización, y después de que se conforma el Estado Nacional en el siglo XIX, pues los procesos colonizadores siguen presentes, ¿no? Ahora pues nuevos modelos de colonización. Y bueno, en el siglo XIX, cuando se conforma el Estado, los pueblos y las comunidades quedaron pues excluidas, no fueron tomadas en cuenta. Obviamente que fueron adoptadas en tanto municipios, cuando se crean o cuando se conforman los municipios constitucionales, las comunidades, pues muchas de ellas, o las que tenían como mayor importancia, quedan como municipios, se registran como municipios, como cabeceras, pero el resto de comunidades, o la mayoría de las comunidades, quedaron adheridas o dependientes de las cabeceras municipales, de los municipios, ¿no? En el caso de Michoacán, pues son tenencias, entonces la mayoría de las tenencias o la mayoría de comunidades del pueblo purépecha están sujetas o adheridas a las cabeceras municipales, que hoy en día la mayoría de esas cabeceras se autoadscribe como mestizas y no como indígenas propiamente, a reserva de uno de los casos más paradigmáticos que tenemos en Michoacán, que es el caso de Cherán. Pero bueno, después de que se crean los partidos políticos, pues las comunidades o este sector ha sido uno de los principales, sobre todo para los partidos pues de izquierda, si lo podremos llamarlos así, y estos pues vieron como un factor importante en ese sector, a pesar de que no se les reconocía, y bueno, había políticas desde el Estado, políticas inclusionistas, y desde ahí se trató de cómo incluirlos desde esta agenda pues más electorera, ¿no? y que no era ni el reconocimiento ni la atención a las demandas de las comunidades. Entonces, en el siglo XX, los partidos políticos aglutinaron a las comunidades, y bueno, a partir de ese proceso hasta la fecha, pues hemos visto que el único resultado de esta combinación o de esta lógica de los partidos políticos ha sido dividir a las comunidades. Entonces no hay grandes resultados, no hay desarrollo en las comunidades.
sigue siendo uno de los sectores más excluidos, marginados, y esta ha sido la lógica de los partidos, que utilizan únicamente en el proceso electoral y después de eso pues no vuelven a aparecerse en las comunidades. Pues sí, creo que su mismo nombre, ¿no? Partidos, o sea, reparten, antes era el país, estaba dividido en un pastel que era prácticamente el PRI, después aparece el PAN, después aparecen pues muchos más, ¿no? O sea, aparece el Partido Popular Socialista, de izquierda, y entonces ya el pastel se empieza a dividir, un pastelota grandote para el PRI, uno más chiquito para el PAN y otro. Entonces, eso es, ¿no? Y hoy tenemos un montón, ¿no? 9 partidos que se hicieron 3 pastelitos, quieren 3 partes de pastel, y entonces eso, pues, en Cherán creo que ustedes fueron los que llevaron a cabo ese proceso legal y, pues, para que se hiciera esto. ¿Nos quieres explicar más o menos claro. en qué consiste, Víctor? En el caso de Michoacán, los 113 municipios se rigen bajo el sistema, o se regían bajo el sistema de partidos políticos. ¿Qué quiere decir esto? De que, a diferencia de otros casos, como en el caso de Oaxaca, que la mayoría de los municipios se rigen por el sistema de usos y costumbres, en otra lógica distinta. En el caso de Michoacán, los 113 hasta 2011 se regían por el sistema de usos, por el sistema de partidos políticos. Entonces, ¿qué pasa con Cherán, ¿no? Esa es una de las primeras y es el caso más paradigmático, no solo en Michoacán, sino en México y en América Latina, y un ejemplo para el mundo entero, de que a partir de una de las últimas elecciones, y este problema pues no fue inmediato, sino que ha sido resultado de toda esta lógica de los partidos políticos, y en el 2011, en esa administración municipal, la última elección vía partidos y políticos, la comunidad quedó fragmentada, justamente por estas dos fuerzas principales, PRI y PRD. A partir de eso, la comunidad se quedó dividida, entró el crimen organizado a aprovecharse de los recursos naturales de la comunidad. Entonces, ante esta división, ante esta colusión de las autoridades con el crimen organizado, pues los llevó a que la gente dejara o no hiciera nada, estuvieran inactivos. Entonces, lo que pasa en 2011 fue que estaban explotando indiscriminadamente los bosques, estaban acabando con los bosques de Cherán, y ante eso pues la comunidad decidió organizarse, mujeres, hombres, pues de todos los sectores de la sociedad cheranense, decide movilizarse, y una de las consignas más importantes fue expulsar a los partidos políticos. Es decir, no más partidos políticos, expulsaron a la policía, desarmaron a la policía municipal, expulsaron a la autoridad municipal de ese entonces y empezaron a organizarse. Entonces esto ocurre en abril de 2011 y como coyuntura le funciona el movimiento porque era justamente año electoral. Había cambio de autoridades municipales, se renovaba el Congreso y también el cambio de gobernador. Ante este contexto, la comunidad de Cherán decidió no participar en las elecciones y lo manifestó, no participan, no dejan instalar casillas en Cherán. Eso fue como una de las primeras reacciones radicales de la comunidad, y por ende solicitan al órgano electoral, que es el Instituto Electoral de Michoacán, el IEM, que les permita nombrar a sus autoridades por la vía de usos y costumbres, conforme a sus derechos colectivos, de autogobierno, de libre determinación. Y entonces pues ahí inicia este movimiento, este proceso. No respeta el IEM esta decisión de la comunidad, se van a los tribunales y es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que resuelve, y el que dice Cherán sí tienen el derecho al autogobierno y a la libre determinación, sí pueden nombrar a sus autoridades por la vía de usos y costumbres. Entonces se cambia este modelo, hay una consulta para ver si la comunidad decide o está de acuerdo en cambiarse por este sistema, y esta es la primera comunidad. La consulta sale positiva, nombran a su autoridad colectiva, ya no es, cambia totalmente el contexto, no hay partidos políticos y la estructura de la autoridad es totalmente distinta a lo que marca la Constitución. No hay presidente, no hay regidores, no hay síndicos, sino es un consejo de gobierno comunal. 12 son, ¿verdad? 12 queris. Bueno, quizá la historia se remontaría al 94. Los zapatistas
ponen primero, dicen, nos queremos, en un diálogo con el gobierno, queremos nuestra autonomía, el gobierno dice no, después lo exigen, exigimos que se nos cumpla, no exigen, y entonces dicen, nos hacen caso, entonces dice, hubo un tiempo de pedir, uno de exigir, y dice, ahora nos toca el de ejercer, entonces con y sin la autorización del gobierno dijeron, nosotros vamos a organizarnos de esta forma, es más, estamos organizados, tenemos nuestra estructura de gobierno, etcétera. Bien, ¿qué bloque de comunidades está ahora organizada Sí. para este nuevo proceso que año electoral dicen por ahí que es el más grande del país, el más concurrido, Claro. hay muchos cambios? ¿Cuáles son las comunidades que están en esta dinámica de la de Cherán, de exigir Sí. su libre determinación y su autonomía? Sí, el Cherán fue la primera comunidad en 2011. Posteriormente hay un movimiento muy interesante que inicia en 2015 y este tiene que ver con las tenencias o las submunicipalidades, las comunidades que no son cabecera municipal, a diferencia de Cherán, sino que están adheridas al municipio. Y en 2015 inicia un movimiento muy interesante, hay un bloque de comunidades y ellos lo que demandan es la administración directa de los recursos públicos, que les llega a la cabecera y que no les llega directamente a la comunidad de la tenencia. Entonces, una de las consignas más importantes en 2015 de las comunidades fue no instalar también casillas en ese proceso electoral intermedio. Entre esas con las que nosotros hemos trabajado, pues está Pichátaro, está San Felipe de los Herreros y está Santa Fe de la Laguna. Esas tres comunidades, entre muchas otras, decidieron en 2015 no instalar casillas. Estas comunidades hoy en día, a partir del acompañamiento jurídico que hemos hecho como colectivo, ellos ejercen ya su propio autogobierno, ejercieron su libre determinación y dos, en el caso de Pichátaro y San Felipe, están administrando ya sus propios recursos. Y han decidido ahora pues tampoco participar en este nuevo proceso electoral. En el caso de Santa Fe, ahí el tema está parado porque impugnaron esta resolución, se fue a la corte, pero también recientemente la comunidad ha decidido no participar en esta elección de 2018. A la par con esta hay otras comunidades, en el caso de, bueno, eso sería como un segundo bloque, ¿no?, que surge en 2015 y que hoy en 2018 ya en virtud de que ejercen su autonomía y autogobierno, pues tampoco van a participar. Pero también está un tercer momento o un tercer episodio que surge a partir del, bueno, también en ese mismo contexto, que es el caso de Nahuatzen, y recientemente Arantepacua, que también es otra comunidad que está iniciando este mismo camino con el caso de Pichátaro, San Felipe, Santa Fe, y también recientemente decidieron que no van a participar en esta elección que se viene. O sea, eso ha estado ocasionando problemas internos en las comunidades. Creo que en Nahuatzen exactamente había un grupo que inclusive se había apoderado de la presidencia municipal, de partidos políticos, Sí, por sí. supuesto, para seguir pues su negocio de ya buen tiempo, ¿no? Entonces, pues ojalá y las comunidades se impongan realmente su con o sin esta autorización del IEM. Yo creo que eso se tiene que ejercer, Claro. como en el caso pues, de los zapatistas, ¿no? Un tiempo de pedir, uno de exigir, hoy lo vamos a ejercer con o sin su autorización del IEM, porque es la única forma de que no haya conflictos internos, Sí, sí. ¿no? ¿Qué podríamos sacar de todo esto, Víctor Alfonso? Yo creo que es una alternativa que las comunidades nos están poniendo como ejemplo a toda la sociedad en general. Pareciera ver que ante toda esta crisis de los partidos políticos, el divisionismo, las comunidades son pues un ejemplo muy interesante. Ellos nos están mostrando alternativas. Ahí está Cherán, ahí están las comunidades en bloque, Pichátaro, San Felipe, Santa Fe. Hoy el caso que se sigue disputando en Nahuatzen. Pero es una alternativa de no más partidos políticos y de que las comunidades pueden autogobernarse y ejercer su libre determinación para poder decidir lo que a ellos les conviene, lo que a ellos les interesa, lo que ellos representa, el vivir con dignidad. Pues yo creo que esta es una lección, no solamente para los pueblos indígenas, para toda la sociedad Sí, y sí. para el mundo entero, ¿no? Claro. El mundo entero es por supuesto que estamos regidos por partidos que nos han hecho pedazos, ¿no? Y lo podemos ver desde los países del primer mundo hasta los del tercer mundo, nos han hecho pedazos. Pues Víctor, agradecimos la visita, tu visita y por supuesto del trabajo tan importante que realiza el colectivo Emancipaciones, insisto, donde hay académicos de la Universidad
michoacana, de la metropolitana, de la UNAM, son historiadores, antropólogos, sociólogos, etcétera. Y bueno, pues se agradece que haya gente que trabaje por el corazón, con el corazón. No, gracias a ti, Leopoldo, por el espacio. Esperemos seguir compartiendo los temas. No, pues sí, lo más importante, Claro. apenas empieza esto. Muchas gracias. Gracias. Voces de cambio. Voces de cambio. Educación, Política. economía, Ciencia y tecnología. salud Cultura. y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las voces de cambio.